Para empezar, quisiera poner un ejemplo que nos pueda guiar a lo largo de la charla respecto del sufrimiento, pero eso sería como tratar de encasillar el sufrimiento en un caso específico o en una persona específica. Y eso realmente sería casi que imposible y no tiene sentido, ya que si algo que todos tenemos hoy por hoy en común es que todos hemos sufrido. Todos de alguna forma hemos sufrido, no importa si usted es alto, usted es bajo, no importa si usted es mayor o es joven, si es hombre o si es mujer, estudiante, profesional, sapricista o liguista. Todos vamos a sufrir, aunque pareciera que si usted es liguista va a sufrir más. Lo digo como un exliguista que se cansó de sufrir. Pero ¿qué es el sufrimiento como tal? El sufrimiento puede ser definido de acuerdo a la palabra en los siguientes temas: la aflicción, la adversidad, la angustia, la calamidad, el dolor, el mal, la miseria, el padecimiento, el quebrantamiento, el sufrimiento o la tribulación que experimentan los seres vivos. A lo largo de la charla van a ver que yo utilizo algunos de esos temas y otros adicionales, pero todos hacen referencia al sufrimiento. Y yo no sé si usted se identifica con alguno de estos sustantivos, pero si algo que yo tengo claro es que todos hemos sido, todos estamos siendo o todos vamos a ser objeto del sufrimiento. ¿Por qué? Porque somos seres vivos, como decía la definición. Es increíble pensar que desde el mismo momento en el que un bebé viene a este mundo, comienza visiblemente a sufrir cuando es sacado de la seguridad del vientre de su madre y emite su primer llanto. Yo no soy médico, pero puede que el mismo sufrimiento sea manifiesto en ese bebé durante su gestación si presentara problemas congénitos, por ejemplo. Y cuando me puse a pensar en esto, quise traer algunos ejemplos de cómo yo había sufrido a lo largo de mi vida, y solo se me ocurrieron 3 que representan varias facetas de mi vida. Recordé de niño el dolor de la marca que me dejó en el estómago, el palo con el que un compañero mío trataba de pegarle a la piñata y falló y me dio a mí. Tal vez sí le dio a la piñata, la verdad. Pero también recordé la aflicción de cuando mi hijo José Pablo era pequeño y realmente cuando se enfermaba no había nada que yo podía hacer al respecto. Y recordé el dolor de la muerte de mi padre por cáncer gástrico y el de mi hermano mayor por COVID. Mi propósito con estos ejemplos es que ustedes se sientan identificados, porque si hay algo que yo tengo claro, es que cada uno de nosotros tiene sus propios ejemplos. Todos hemos padecido a lo largo de nuestra vida y puede que hoy mismo muchos de nosotros estemos padeciendo. Para responder entonces a la pregunta, ¿por qué sufrimos? Me lancé 3 preguntas adicionales que tal vez nos pueden aclarar el concepto. Las preguntas son: 1, ¿cuál es el origen del sufrimiento? 2, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Y 3, ¿cuál es la implicación del sufrimiento? Vamos de una vez al punto número 1, ¿cuál es el origen del sufrimiento? Pero yo no sé si ustedes como yo, pero cuando la palabra aflicción o la misma aflicción viene a mi vida, yo soy el primero en preguntar, pero Padre, ¿por qué me están pasando estas cosas? Como si el origen de todo el mal o el origen de todo el sufrimiento proviniera de Dios. Jesús, antes de su muerte y en son de aliento para sus discípulos, nos da una pista muy importante en Juan 16:33, cuando Él dice: yo les digo estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense,
Yo he vencido al mundo. En este pasaje Jesús nos revela que las aflicciones que afrontamos provienen de lo que hay en este mundo. Y lo que salta a la vista que hay en este mundo para mí es la creación. Entendiendo creación como los cielos, la tierra, los mares, los animales y las plantas. Paul Tripp hizo este comentario respecto de este tema. Vivimos en un mundo caído, el sufrimiento vendrá. Toda la creación sufre, este mundo está ahora en una posición de sufrimiento. La creación física sufre. Este mundo gime ante el peso de su caída. Nada de lo que se enfrenta funciona como fue creado para funcionar. Según lo que Tripp dice, la creación sufre de manera que, sea como sea, el sufrimiento para ella vendrá. Para muestra un montón los videos que acabamos de ver. El calentamiento de los océanos potencia la formación de huracanes y tormentas, lo cual produce precipitaciones con inundaciones, saturaciones de los suelos, deslizamientos y crecidas de los ríos, los cuales producen a su vez muerte y destrucción, como vimos en el caso de esta niña que falleció. Y aunado a una creación caída, una de las cosas que encontramos en este mundo, ¿qué es? Los seres humanos, todos nosotros. Romanos 8:23 nos lo dice de esta forma. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Lo que dice Romanos es, no solo ella, la creación, gime con dolores de parto por el peso de su caída. La creación está caída y el hombre también está caído. También nosotros gemimos por el peso que esa caída trajo a nuestras vidas, es decir, por el peso de nuestro pecado. Los seres humanos, desgraciadamente, también estamos caídos. En Génesis capítulo 3 se explica cómo por la desobediencia del hombre, el hombre cayó en pecado y eso trajo maldición, tanto para la creación, para el ser humano, para el hombre, para la mujer. Y si en este mundo la creación está caída y el ser humano está caído, entonces es de esperar que entre la interacción entre los seres humanos y la creación, ambos sufren. Me contaba mi mamá sobre una noticia, yo no veo noticias, entonces mi mamá es la que me cuenta las noticias. Mi mamá me contaba de un joven que al salir de la Universidad de Costa Rica, después de estar estudiando, le cayó un árbol y se murió. Lo caído de ambas, la creación y el ser humano, hace que haya fricciones entre ellas. Perfectamente todos podríamos poner ejemplos de cómo nosotros los seres humanos causamos problemas en la naturaleza, ni que se diga del calentamiento global, por ejemplo. También sería de esperar entonces que por lo caído del ser humano, de la interacción del humano con otros seres humanos, haya sufrimiento. No solo el mal que el pecado de la interacción de estas dos personas pueda causar, sino del mal que el mismo pecado de una persona pueda causar a sí mismo. Dos ejemplos bíblicos de esto. Primera Samuel capítulo 11 nos relata cómo David se acuesta con Betsabé, la esposa de Urías. La embaraza, trata de ocultarlo y termina haciendo que maten a Urías. Y el niño que Betsabé dio a luz como resultado de David también murió. Por el pecado de David, 2 inocentes fallecieron. Y Hechos 5, Ananías, en complicidad con su mujer Zafira,
venden una propiedad o un terreno para dar el dinero a los apóstoles, a los discípulos, pero se dejan una parte. Cuando fueron confrontados sobre el monto de la venta del terreno y como resultado de la mentira que ellos dijeron, porque dijeron que se había vendido en un monto, habiendo ya sustraído de por sí ellos una parte, como resultado de eso, Ananías murió y Zafira murió 3 horas después. Ven como el pecado de ellos mismos al mentir trajo muerte para ellos. Y no con estos ejemplos estoy diciendo que si uno peca va a morir o terminar muerto, pero perfectamente podría. Lo que estoy diciendo es que las consecuencias del pecado de otras personas para con nosotros o de nuestro propio pecado sobre nuestras vidas va a traer sufrimiento o aflicción. Y creo que todos podríamos dar fe de cómo eso ha pasado en cada uno de nosotros. Y adicional a la creación y al ser humano caído, lo que encontramos en este mundo caído que es, encontramos también al príncipe de este mundo, o sea, al diablo. La palabra de Dios nos advierte que el ladrón no viene más que a robar, matar y a destruir, que tenemos que practicar el dominio propio y mantenernos alertas, ya que nuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que estamos en una lucha no contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Quiero que entendamos esto porque esto es muy importante. Estamos constantemente acechados por el enemigo. Y eso representa per se una lucha constante en los cristianos. Batallas contra la inmoralidad sexual, contra las pasiones, contra la envidia, contra la ira, contra el ego, contra el amoldarnos a este mundo, etcétera, etcétera. Todas y cada una de esas cosas, todas y cada una de esas tentaciones, decía una de las canciones que cantamos, líbranos de la tentación, no, libres de la tentación, perdón, pero todas esas se vuelven tentaciones para nosotros los cristianos. Y aunado entonces a la creación, al ser humano, a Satanás, también uno de los orígenes del sufrimiento, el último, mas no el menos importante, podríamos agregar como los designios de Dios. Como por ejemplo lo que le pasó a Job. Job padeció de una sarna de los pies a la cabeza. O al ciego que Jesús sana porque había nacido ciego de nacimiento. En ese momento los judíos lanzaban constantemente preguntas a Jesús de quién había pecado en ese caso, si él, el ciego que había nacido así, si él había pecado o si sus padres lo habían hecho. Porque en aquel entonces se creía que aquí los bebés que nacían con problemas congénitos era porque tanto él o sus padres habían pecado. Mas Juan 9:3 nos da la respuesta en ese sentido. Y dice, no está así, haciendo referencia a esta persona que había nacido ciega. No está así, dice Jesús, por sus pecados ni a los de sus padres, respondió, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces los designios de Dios también pueden causar tribulación, angustia, sufrimiento en nosotros. Pero ojo esto, en ambos casos, tanto Job como el ciego experimentaron un encuentro personal increíble. Job al final del libro manifiesta con sus palabras, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el ciego no solo fue sano, sino que él con sus propios ojos, lo primero que alcanzó a ver fue a Jesús. Respondemos entonces a la pregunta sobre el origen del sufrimiento de esta forma. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Un mundo caído donde tanto la creación como el ser humano están caídos.
donde Satanás es el príncipe del mundo, pero los designios de Dios pueden ser manifiestos para poder verlo a Él. Termino así esta primera pregunta de cuál es el origen del sufrimiento. Vamos a la segunda. La segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Para empezar este desarrollo, quisiera repetirnos lo que dice Pablo en su segunda carta al pueblo de Corinto. 2 Corintios 10:3 dice, Segundo Corintios 10:2-3, perdón. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Pablo le está diciendo al pueblo de Corintio que nosotros no libramos las batallas como las libra el mundo. ¿Cómo es que este mundo libra las batallas? Este mundo libra las batallas minimizándolas, ignorándolas muchas veces, o bien haciendo todo lo posible por mitigar el dolor y el sufrimiento, con placeres, desenfreno o vanidades. O sea, hace todo lo que sea necesario para aniquilar el dolor. Pero es increíble que nosotros no batallamos nuestras luchas de esa misma forma. Quiero darles un ejemplo que me llamó demasiado la atención y es, creo, un muy buen ejemplo que nos puede dar una idea de cómo nosotros tenemos que enfrentar esas batallas. Dice Miguel Núñez, pastor de la IBI, o sea, la Iglesia Bautista Internacional. Él manifestó luego de lidiar con un colapso que sufrió en Perú por la diabetes que él tiene. Él cita el Salmo 119:71 que dice, me hizo bien haber sido afligido porque así pude aprender tus estatutos. Nosotros batallamos nuestras batallas con los estatutos del Señor, ya que sus estatutos son el lugar donde podemos encontrar toda la ayuda que necesitamos para sobrellevar la tribulación. ¿Y qué es lo que los estatutos del Señor dicen respecto del sufrimiento? Muchísimo, demasiado. Son tantos los versículos que hablan sobre el sufrimiento que sería sencillamente imposible trabajarlos en un único sermón. Pero quiero enfatizar 4 propósitos que encontré en la palabra de Dios. El primero de ellos es el sufrimiento. El primer propósito del sufrimiento es que contribuye a nuestro proceso de santificación. Recuerdo que en mi proceso de santificación de la inmoralidad sexual me repetía demasiado Romanos 12, versículos 1 y 2 que dicen. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo necesito renovar mi entendimiento, porque en la medida que yo renueve mi entendimiento, aún en medio de la aflicción o el sufrimiento, yo voy a poder comprobar cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad del Señor. Yo sabía que para que yo pudiera servirle al Señor o seguirlo a Él, yo tenía que cambiar radicalmente. Por eso es que yo me repetía tanto este versículo. Y este versículo me ayudó a apuntar a algo muchísimo más grande. En aquel entonces yo era un adicto a la lujuria.
me estaba causando daño a mí mismo y había causado daño a otras personas. Experimenté mucho sufrimiento y causé adicionalmente mucho sufrimiento. Pero lo que menos me imaginé fue que el ser transformado mediante el cambio de mi mente también iba a traer consigo una cuota significativa de sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenía que dejar la práctica de aquello que había realizado por muchísimo tiempo, la práctica de mi pecado. Pasar por el fuego de Dios para salir cada vez más puro, más santo, involucra sufrir. Ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos para no amoldarnos al mundo actual va a venir acompañado de aflicción en muchos casos. Pero eso es bueno, porque vamos a comprobar en el proceso de santificación que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Ser hechos a un lado por nuestras creencias, ser criticados, ser menospreciados, podrían traer implicaciones para nuestras vidas, pero la recompensa es muchísimo mejor. Ser santos y agradables para Dios, para poder comprobar lo bueno, agradable y perfecto de su voluntad. La aplicación que yo encuentro de este primer propósito sobre nuestra santificación es la siguiente. La aplicación... ¿Está allí? En este propósito, en este primer propósito, el sufrir me ayuda a entender que he subido un escalón más en mi proceso de santificación y que cada escalón me hace parecerme más a Cristo. Esa sería la aplicación que yo le daría al sufrimiento que voy a experimentar en mi proceso de santificación, y espero que sea la misma que ustedes le den. El segundo propósito sobre el sufrimiento es nuestra afirmación como seguidores de Jesús. Leamos 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16, que dicen: Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causas del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Una parte de los sufrimientos de Cristo, tenemos que saber esto, nos pertenecen a todos y cada uno de nosotros. Pablo tuvo su parte, Pedro tuvo su parte, Timoteo tuvo su parte, y usted y yo también tenemos nuestra parte. Dichosos somos, dice la palabra, si nos insultan por causa del nombre de Cristo, porque lo que nos afirma a nosotros es, en estas situaciones, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y el pasaje hace algo increíble, dice, y voy a ponerlo así: no debe haber nada más horrible y vergonzoso que lo que a una persona lo afirme sea que él sea un asesino, un ladrón, un delincuente o hasta un entrometido. Ojo lo que está diciendo la palabra. Que lo que a usted lo afirme no sea que usted sea desde un asesino hasta un entrometido. Imaginémonos los niveles que hay entre ser un asesino
y un entrometido son demasiados. Que a nosotros como cristianos no nos afirmen ser mentirosos, ser codiciosos, orgullosos, amantes del dinero, borrachos, pendencieros, mujeriegos o hasta vagos. Cualquiera de esas categorías caería entre ser un asesino o un entrometido. Pero nosotros, los cristianos, no nos avergonzamos en llevar el nombre del Señor, porque eso es lo que nos afirma tener el Espíritu de Dios que mora en nosotros y tener también parte en los sufrimientos de Cristo. La aplicación que yo encuentro en este propósito específico es que si sufro por dejar el nombre de Jesús en alto, estoy haciendo las cosas bien. El tercer propósito, el propósito número 3 que encuentro es la purificación de nuestra fe. Veamos lo que 1 Pedro 1 del 7 al 9 nos dice al respecto. El oro, aunque perecedero, se acrisola, o sea, se purifica al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale muchísimo más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Wow, qué chido. Quiero que sepamos, todas las personas pasan por dificultades, todas. Todos pasamos por el fuego. Pero la diferencia que hay entre unos y otros es la fe. Hay quienes tienen la fe como el oro, aunque pareciera demasiado valioso. Pero la fe, como el oro, una vez que es pasada por el fuego, se vuelve perecedera, o sea, se acaba. Un ejemplo de esto sería una persona que pasa por una situación muy difícil y su fe literalmente desaparece y abandona a Jesucristo. Pero en nuestro caso, nuestra fe es más valiosa que el oro, decía el versículo. No solo porque no es perecedera, o sea, no se acaba, sino porque nuestra fe no es para sobrepasar las dificultades, sino para salvación. Claro que tener fe ayuda en medio de la enfermedad, pero estar convencido que la fe que tenemos en Cristo nos da salvación, nos debe alentar aún más. Veamos cómo en los versículos 8 y 9 nos lo repetían. Pongamos nuevamente, Ariel, 1 Pedro 8 y 9. Si a ustedes les cuesta un poco aprender la definición de fe que existe en Hebreos 11.1, podrían utilizar esta. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero estos dos versículos dicen exactamente lo mismo. Hay una concordancia perfecta entre lo que Hebreos 11.1 dice y de estos dos versículos. Véanlo. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Nosotros amamos a Cristo aun cuando no lo hemos visto. O sea, tenemos una convicción de lo que no vemos. ¿Qué mayor convicción que amarlo a pesar de que aún no lo hemos visto cara a cara? Y el versículo 9 dice, continuando con el 8 dice, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. La certeza de lo que se espera es eso, que mayor certeza que a pesar de que aún ahora no lo vemos, creemos en Él y creemos en que lo vamos a ver.
y eso nos produce un gozo indescriptible y glorioso. Eso es la definición de la fe. Y teniendo en cuenta entonces esta fe, teniendo en cuenta en qué consiste nuestra fe, dice el versículo 9, están obteniendo con su fe la meta que es su salvación. Somos salvos por medio de la fe y la meta de la salvación es la meta de la fe es nuestra salvación, perdón. Entonces, ¿cuál es el propósito del sufrimiento en la purificación de nuestra fe? Lo que decía el versículo número 7. Así también la fe de ustedes, que vale más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, nuestra fe demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo venga, cuando Él sea revelado. Ojo aquí, que el hecho de que nuestra fe sea probada y demuestre que es digna de aprobación, gloria y honor, no es algo que usted o yo podamos hacer. El único que puede decir que esa fe es digna es Dios. Nosotros no podemos. Solo Él puede decir que nuestra fe es aprobada, que es gloriosa y que es honrosa. Solo Él lo puede hacer. Nuestra labor está en tener esa fe. Pero qué increíble saber que cuando veamos a Cristo, Él va a decir, tu fe es aprobada, es gloriosa y es honrosa. Un ejemplo que pondría yo como una aplicación de cómo se acrisola nuestra fe en medio de las dificultades es, me diagnostican un tumor y tengo que pasar por quimioterapia, por ejemplo. Persevero, ya que comprendo que en cada prueba, en cada momento difícil de ese proceso, mi fe será purificada. Comprendo que providencialmente, o sea, celestialmente, será hallada digna de aprobación, gloria y honor, y que por medio de esa fe yo seré salvo. ¿Y cuál es el último propósito que yo encuentro en la palabra respecto al sufrimiento? Es la esperanza. No es en medio de nuestras alegrías que nosotros buscamos esperanza, sino es en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras aflicciones. La primera forma en la que las aflicciones nos dan esperanza es en la medida en que nos recuerdan que lo que Dios promete, Él cumple. Veamos Romanos 4, 23 al 25. Y dice, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Quiero que sepan que hay esperanza en saber que Dios tomará nuestra fe en Cristo como justicia. Así como a Abraham se le tomó, ven que el verbo está en pasado, su fe por justicia. Existe la maravillosa esperanza que tenemos nosotros de que cuando estemos delante de Él, Él tomará, dice, en futuro, Él va a tomar nuestra fe por justicia. Y en esta esperanza que este versículo nos da, no hay duda. No es que yo voy a decir, espero que mi fe en Jesús, que por mi fe en Jesús, Dios me vea como una persona justa. No. Hay una esperanza y esa esperanza tiene certeza. Mi fe será tomada por justicia porque lo que Dios promete, Él cumple. No tenemos que dudar que para todos aquellos que hemos puesto y depositado nuestra fe en Cristo, todas las promesas que encontramos en su palabra serán cumplidas. Gloria a Dios por eso. Y la segunda forma en que
las aflicciones nos dan esperanza es sabiendo que a pesar de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, Cristo murió para el perdón de nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. De forma tal que ahora tenemos paz con Dios y la esperanza de ser glorificados juntamente con Cristo en la gloria de Dios. Veamos cómo nos lo dice Romanos capítulo 5, versículos 1 al 4. En consecuencia, ya que hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a la gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. El sufrimiento produce perseverancia, de manera tal que tenemos que perseverar en medio de nuestras pruebas y dificultades. Y esa perseverancia va a hacer que nuestro carácter se fortalezca. Y ese fortalecimiento de nuestro carácter nos va a dar una esperanza. ¿Y cuál es entonces la esperanza a la cual nosotros tenemos que apuntar en medio de las dificultades? A la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, como decía el versículo 2. Voy a darles un ejemplo de cómo aplicaría yo, y espero que también ustedes lo puedan hacer así, este pasaje. De cómo yo aplicaría la esperanza en medio de la aflicción. Y voy a poner un ejemplo de mi mamá, que ha estado padeciendo a lo largo de un año. Y voy a hablar como si yo fuera mi mamá. Le pedí permiso y ella me autorizó a hacerlo. Esto es lo que le está pasando. O eso es lo que yo creo que ella está pensando. Tengo unos dolores de estómago gigantes porque tengo piedras en la vesícula. Persevero y me fortalezco en la esperanza de lo que Dios promete, Él cumple. Me hospitalizan, me operan, me sacan la vesícula y me duele muchísimo en la recuperación. Persevero y mi carácter se fortalece en la esperanza de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O bien, tengo que ir cada 3 meses a que me hagan unas gastroscopías para que me pongan unos stents y eso me duele demasiado. Persevero y me fortalezco en la esperanza de que va a llegar un momento cuando Dios secará todas mis lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más dolor y estaré por la eternidad en su gloria. Respondemos entonces a la pregunta sobre el propósito del sufrimiento de esta forma. El propósito del sufrimiento contribuye, el sufrimiento contribuye a mi santificación, haciéndome más parecido a Jesús. Me afirma como cristiano sufriendo como Él sufrió. Purifica mi fe para salvación y me da esperanza de que soy justo delante de Dios y no estaré destituido de su gloria, de su gracia. Habiendo respondido entonces la pregunta sobre cuáles son los propósitos del sufrimiento, vamos a la tercera pregunta, que es ¿cuál es la implicación del sufrimiento? Que el sufrimiento tenga una implicación significa que tiene algo plegado u oculto que muchas veces no logramos ver. Y eso que no logramos ver es aquello a que todos deberíamos
enfocarnos cuando pasemos por el sufrimiento. Deberíamos enfocarnos en la implicación que el sufrimiento tiene para nuestras vidas. Y el versículo que nos lo ilustra es el que encontramos en 2 Corintios capítulos 4 del 17 al 18. Utilicé la versión Reina Valera porque me parece que lo aclara más. Vean una cosa, amigos, si yo quisiera que ustedes se fueran hoy llevándose algo de aquí, es este pasaje. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Primero, en este pasaje hay una comparación impresionante entre las tribulaciones que nosotros enfrentamos y la gloria de Dios. Y cuando uno compara algo, uno lo hace para encontrar similitudes o diferencias. Pero también uno podría llegar a la conclusión de que la una no es comparable con la otra. Y en este caso, según el pasaje, nuestras aflicciones son leves, ligeras, dicen otras versiones, y momentáneas, mientras que la gloria de Dios es excelente y eterna. Y creo que todos podríamos estar de acuerdo en que la gloria de Dios es excelente y eterna. Pero Dios, ¿cómo decir que mi sufrimiento es leve? ¿Cómo que mi sufrimiento es momentáneo? ¿Cómo es que la soledad, el divorcio, el cáncer o la depresión que he experimentado durante tanto tiempo son leves y son momentáneos? ¿Qué decir de la muerte de mi hijo? ¿Qué decir de la muerte de mi hija? ¿Es acaso eso leve? Yo sé que cada uno de nosotros podría pensar en lo agobiante, extenuante, doloroso, largo, frustrante y desgastante que ha sido el sufrimiento de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros perfectamente podría cuestionarse si son leves o momentáneos. Y debo decir que ese cuestionamiento es válido. Pero ahí aún, ¿cómo comparar o cómo hacer esa pregunta y compararlo con la gloria de Dios? Que por supuesto que es eterna y perfecta. ¿Cómo es posible tal comparación? ¿Cómo comparo yo mis sufrimientos con la gloria de Dios? ¿Cómo puedo decir que los míos son leves, pero la gloria de Dios es excelente y perfecta? Y en ese sentido, mis amigos, debo decir que esa comparación es más que necesaria. Veamos cómo nos lo dice John Piper. Cada milisegundo de su dolor, ya sea de la naturaleza caída o del hombre caído, cada milisegundo de su miseria en el camino de la obediencia está produciendo una gloria peculiar que usted tendrá debido a eso. Qué interesante lo que hace Piper. Piper lleva al nivel del milisegundo nuestro sufrimiento y nos dice que cada milisegundo de nuestro sufrimiento está produciendo algo. El versículo nos decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La comparación es más que necesaria, para darnos cuenta de que nuestros sufrimientos producen o preparan para nosotros, dicen otras versiones, un cada vez más eterno peso de gloria que está más allá de toda comparación. Mis tribulaciones están produciendo un excelente y cada vez más
eterno peso de gloria. Jamás yo hubiera podido imaginarme eso. No puedo ni describir en palabras lo que podría significar ese peso de gloria. Pero creo que podría verse como Esteban cuando está siendo masacrado a pedradas y se abre la ventana de los cielos. Él mira al cielo, ve a Dios y ve a Cristo sentado a su diestra. O podría ser definida como los ángeles y los querubines, o los 24 ancianos arrojando sus coronas delante de Dios, o la Nueva Jerusalén. Todas esas son ejemplos de cómo nuestros sufrimientos contribuyen de alguna forma a que eventualmente seamos glorificados en esa gloria. Y hay una canción de un grupo que se llama Mercy Me, que se llama Si tan solo pudiera imaginar. Hay una de las frases que dice, solo puedo imaginar, rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi corazón? Bailaré con ti, Jesús, o maravillado quedaré inmóvil. Me pararé en tu presencia o caeré de rodillas. Cantaré aleluya o podré hablar en absoluto. Solo puedo imaginar. Y debo decir que aún el imaginar estas cosas nos estamos quedando cortos de el peso de gloria que va a venir en todos y cada uno de nosotros. Puede que nos cueste ver o hasta imaginar cómo el sufrimiento está produciendo algo. Pero por eso el versículo nos exhorta y decía, no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Quisiera motivarlos a abrazar el hecho de que su sufrimiento no ha sido en vano. Entonces, para responder a la pregunta sobre la implicación del sufrimiento, diría que el sufrimiento tiene una implicación y que esa implicación es que nuestras aflicciones no son comparables con la gloria venidera en la que todos y cada uno de nosotros viviremos en la eternidad.